Hola, profe. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas, Hola, hola, hola. ¿Qué ¿cómo tal? va? ¿Cómo va? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿qué tal? Buenas, profes. Buenas. Hola. ¿Cómo están? ¿Terminando la semana? Sí, terminando la semana con esta Sí. noticia. Que se suspenden las clases presenciales. Un bajón. ¿Vieron? Sí. Yo hace un ratito también me enteré. ¿Qué va a ser? Y bueno, se veía venir, me parece igual, no es sorpresa. Acá en esta materia no nos modifican nada. Así que. Bueno, les puedo pedir, mientras sigo agregando gente, que pongan su nombre completo, por favor, ¿sí? Así queda como una especie de registro, ¿sí? Todas las clases les voy a pedir eso, ¿sí? Que pongan su nombre, y acá hay alguien que no está pudiendo entrar, código incorrecto. Y no sé qué hacer, cómo hacer. Iván me está pidiendo entrar y no sé. Por ahí está poniendo una O en lugar de un cero. Así que es medio raro ahí. Ay, bueno. A ver. Buenas. Hola, hola. Hola, chicos. Hola, hola. Qué descontrol, ¿eh? Con esto del Zoom y que se corta todo en Junín, se descontroló todo el grupo. ¿Qué pasó? Ay, me perdí eso, no sé. No estoy en ese grupo. ¿Tienen otro grupo? ¿Cuántos grupos tienen? Sí, hay un montón. Hay un montón de grupos. Está perdida la gente. Sí, uno no sabe ya quién contesta, con quién está hablando. Sí. Se nos mezclan los grupos de familia, de amigos, amigas. Y ahora se le van a sumar más grupos, porque si la presencialidad va a estar en pausa por un tiempo. Yo estaba pensando cómo vamos a hacer los que ya teníamos como 4 o 5 materias cursando presencial. Bueno, yo tenía los miércoles Ujú. 4 materias que cursaba presencial en total. Y no tengo el número de los profesores ni nada, o sea, no sé cómo voy a hacer. Bueno, fíjense Para que la mandarles noticia, mails. claro, la noticia que llegó hace nada, menos media hora de la escuela, decía que estuvieran atentos, atentas a las comunicaciones de las aulas, porque las aulas ya están armadas, todos y todas los profes tienen aulas virtuales estamos hablando, ¿no? En la plataforma de la escuela, y ustedes están ahí en las aulas, ¿sí? Entonces a través de noticias o de mensajería interna, ¿sí? Seguramente se van a comunicar. Van a tener que estar atentos, atentas. Por ahora la plataforma está funcionando, cosa que no sucedía hace unos días, no funcionaba, porque estaba en mantenimiento. Y ahora va a colapsar en cualquier momento, porque todo el mundo se vuelca ahora a las aulas virtuales, así que yo no sé. Sí, compa, vamos a tener que sacar todo el material que hay de ahí por las dudas. Si no, Si no, la radio es lo único que se puede llegar a sostener es la radio. O sea, tengan una radio a pilas, mañana se corta la luz, un par de así que mandémonos carta, no sé, señales de humo, que eso no falla, me parece. Con Bueno, un megáfono, casa por sí, casa con el más o megáfono. menos, sí, como los señores que vendían antes, ¿no? Baldes y ese tipo de cosas en los camiones, ¿se acuerdan?
Sigue pasando el que vende cobre. Eso, El que compra Guau. cobre, perdón. Hoy estuve en Junín y escuchaba, yo no sabía que en Junín pasaba, pero escuchaba uno que decía, compro baterías usadas, re fuerte, como a las Batería 6 de vieja. la mañana. Sí, compro baterías Sí. viejas, heladera. Sí. Sí, por acá por mi barrio pasa y no, me llevó a la infancia, porque es bien de barrio eso, es bien barrio. Es buenísimo. Además que no se entiende bien qué venden. Señora. porque Sí, encima- cuando Con el megáfono. éramos chicos no sabían si era que venía el circo o era el señor que compraba cobre. Era una sorpresa, ¿viste? Hasta que no te lo Hola, encontrás. profe, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Disculpe que me conecté tarde, tenía otro código. No hay pero sí, bueno. Voy a tratar de poner un código más o menos. Lo que pasa es que eso es automático de Zoom, y si lo cambio, tengo miedo de después que no funcione. Profe, igual Sí, creo que hay una posibilidad de que pueda dejar un mismo link con la misma contraseña. El tema es que no sé cómo se hace. sí, lo tenés que poner como reunión recurrente, pero lo que pasa es que a veces falla. Entonces Ah, prefiero como que todas las veces sea distinto, porque yo Claro, claro. lo probé. No, yo le preguntaba para que borre ese paso, no, profe, nada más. Está bien, está Por bien. las dudas. Igualmente, si se conectan a través de compu, a veces pone ID inválido y es porque tienen que actualizarlo al Zoom. Claro. Pasado. Y si no, Profe, por celular no me avisó falla. Sí. me avisó un compañero que no iba a poder estar. Franco Ojeda se llama. Me dijo Bueno, que no se iba a poder conectar. Era para avisarle. bueno, gracias. ¿Pusieron todas sus nombres? ¿Están poniendo sus nombres? Ahí. Buenas, profe, ¿cómo le va? Sí, sí. Hola, hola. Soy Andrés, ¿Cómo va? ¿todo bien? Muy bien, todo bien. ¿Quién me recuerda en qué habíamos quedado el encuentro anterior? A ver. Habíamos hecho la presentación con nombre y una palabra que nos identificara. Y en cuanto a texto, ¿hablamos de algo? ¿Yo les dije algo? ¿Les comenté algo? A ver quién se acuerda. Hablamos de las 5 unidades que iba a tener la materia. Bien. De que la materia nos brinda elementos para la acción docente, de cómo enseñar, el por qué, cómo se evalúa, cómo transmitimos, y eso. Bien, perfecto. Para mí fue lo más relevante. Perfecto. No hablamos todavía de texto. De texto, autores, autoras, no. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, la idea de hoy es hablar justamente del primer texto, ¿sí? Que en el caso de que haya problemas con la plataforma, lo puedo compartir a través de WhatsApp, ¿sí? Ahora, en el aula son 60 ustedes, 60, en una semana, bueno, 60. De esos 60 hay 30 solamente en el grupo de WhatsApp, o sea que hay personas que se me están escapando. En el sentido de que, no de controlar y que estén sí o sí en el grupo, pero digo, si ustedes saben que hay personas que están afuera del grupo, de poder compartirle el material en el caso de que la plataforma caiga, ¿sí? Porque hay como que compartir el material por varias vías, por las dudas que suceda, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, ¿en qué va a consistir ese primer material? Que hoy les voy a contar, y les voy a contar también, por si no les dije, cómo va a ser esta dinámica de textos, lecturas, ¿sí? La idea es que haya un texto central, ¿no? Que está dentro del programa. La primera unidad tiene 3 textos importantes, o sea, solo 3 textos, ¿sí? Nada más y nada menos que 3 textos que son introductorios al tema. Ahí está preguntando, claro, yo hablé algo del primer texto, pero por ahí me puedo confundir, por eso preguntaba, ¿sí? Yo tengo mis notas, pero a veces puede ser que haya pensado que les dije y no les dije, pero no importa. Bueno, les digo, entonces, los textos, esto es en general, ¿sí? Va a haber un texto, ¿no? En la primera unidad hablamos de el saber didáctico, ¿sí? Se llama la primera unidad. Vamos a ver las dimensiones de la didáctica y la relación que existe entre la didáctica general y las didácticas específicas, ¿sí? Como los grandes temas de la primera unidad. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente, va a haber un texto entonces principal y alrededor de ese texto una serie de recursos para poder comprender y acercarse de forma
amigable, accesible al texto. Hay textos que por ahí no van a necesitar esos recursos porque son súper accesibles, son comprensivos, ¿sí? Pero otros que son un poco más complejos, ¿sí? Entonces, ¿qué van a tener estos textos? Van a ser acompañados por guías de lectura, ¿sí? Guías de lectura. Las guías de lectura, van a ver que cuando ustedes vean el archivo, explica en qué consiste una guía de lectura para que a ustedes les quede claro que no son trabajos prácticos a entregar, no. Cuando haya algún trabajo práctico yo voy a avisar y voy a decir esto se entrega. Por ahora no. Por ahora lo que vamos a hacer es utilizar las guías de lectura, que justamente sirven de orientación, de brújula en el texto, ¿sí? Donde va a haber una serie de puntos con los conceptos clave que hay que prestar atención en la lectura de ese texto, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer con esa guía de lectura es tenerla al mismo tiempo que leen el texto, ¿no? Como para marcar en el texto si suelen marcar, si imprimen, si usan papel, y si no, en el mismo archivo, ¿sí? Pero no tienen que enviar nada, ¿sí? Esto que quede súper claro, ¿sí? Salvo que yo le indique que tengo que entregar, pero las guías de lectura no se entregan, ¿sí? La función es justamente poder orientarse con el texto, ¿sí? Bueno, aparte de las guías de lectura, algunos de los textos van a tener aparte alguna presentación PowerPoint, cosa de también retomar las ideas clave, que les quede la explicación, que sea como una especie de resumen, ¿sí? Utilizando distintos recursos tecnológicos, ¿no? No sé, está el PowerPoint, está el Padlet, por ejemplo, ¿sí? Bueno, utilizo como varios, voy cambiando, ¿no? Cosas más bien coloridas, presentaciones coloridas, ¿no? Dinámicas, cosa de que no resulte aburrido el texto, ¿no? Y que de alguna manera también les sirva de ayuda a memoria. Vieron que lo visual, ¿no? El tema de los colores, resaltar ciertas palabras, hace que vayamos como amigándonos con algunos conceptos, ¿sí? También otro de los recursos que utilizo con algunos textos, no con todos, ¿sí? Son algunas entrevistas a los autores, así los pueden conocer, las pueden ver, lo pueden escuchar, ¿sí? Contando las ideas sobre el tema del texto, ¿sí? También es interesante, porque a veces uno dice, leo algo y no sé quién es, no me imagino quién es. Bueno, así los van conociendo y los van conociendo a los distintos autores que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. ¿Está hirviendo el agua? ¿Qué pasó con el agua? ¿El mate? Está bebiendo el agua. Ay, perdón. No hay problema, no hay problema. Bueno, ¿se entendió entonces? Textos centrales y alrededor de ese texto, distintos recursos que van a servir de soporte, de sostén para la comprensión de los textos. ¿Estamos? Esa es la dinámica que yo hasta el año pasado utilizaba y tuvo buenos resultados. Así que dudo que acá no funcione, ¿sí? Silvana, Sí. este documento que mandaste por el grupo de WhatsApp es uno de esos documentos centrales, el de la didáctica general en la formación docente, el de Aliago. Ese es el primer texto que hay que leer. Primer texto que hay que leer, ¿sí? Que eso ahora les voy a comentar así, como una introducción, no me voy a meter demasiado en detalle, ¿sí? Pero sí contarles como la estructura del texto, ¿sí? ¿Quién es Andrea? Medianamente como una introducción, pero después ustedes van a ir solas, ¿no? Al texto, y la próxima nos encontramos, y así hacemos esa dinámica de charlar medianamente sobre el texto, ¿sí? Teniendo en cuenta todos los recursos, y después les digo, bueno, ¿cuál es el próximo texto? Pero ya les estoy adelantando que este texto de Andrea Alliot es el primer texto que vamos a leer, ¿sí? Llamado La didáctica general en la formación docente actual, ¿sí? Acá Graciela me está pidiendo un número, yo te escribo y más fácil que vos me escribas a mí. Consulta, profe, ahí, Diga. ahí yo estoy viendo el texto. Sí. ¿Dentro de ese mismo archivo está lo que sería la guía de lectura? No, yo compartí solamente el primer bien. texto, ¿bien? No está la guía de lectura todavía. Ah, joder. O sea, no la compartí todavía. Bien. ¿Sí? Sí está todo en el aula. bien. En el aula sí está todo. ¿Sí? Pero yo no quiero como que se encuentren con buenísimo. cosas que no saben que están, ¿sí? Prefiero primero decírselos y después cuando vayan lo encuentran, ¿sí?
porque si no, más de uno una desespera y, ay, ¿cómo? No dijo esto que había que leer. Bueno, entonces, por eso me gusta como contarles, ¿sí? Tengo esta bendita costumbre de contar todo, digamos. De alguna manera estoy haciendo lo que dicen algunos autores, que uno tiene que visibilizar o transparentar lo que va haciendo, y esto es parte también de la didáctica, ¿sí? Yo voy contando cómo voy pensando la clase, cómo voy armando la materia, y de alguna manera les estoy transmitiendo lo que es enseñar y aprender, por lo menos como yo creo que es una de las maneras, ¿sí? Entonces esto también va a ser como material de análisis, esto que estoy contando, de cómo yo voy pensando las clases, ¿sí? Cómo las voy planificando, ¿sí? Qué texto suelo utilizar, qué recursos y por qué, ¿sí? Cómo fundamentar cada cosa que yo voy haciendo, ¿sí? Y esto de alguna manera también va a ir acompañando esta construcción de lo que es el saber didáctico, ¿sí? ¿Se entiende entonces cuál es mi intención con esto que les voy contando? Me van escribiendo como a 1000 acá, esperen que... ¿Dónde está el texto? El texto ya está en el aula, ¿sí? Y en el grupo también, en el grupo de WhatsApp también, pero bueno, si no está... ¿En dónde lo subiste, Silvana? Porque en la parte de archivos del aula virtual No solamente está el todavía. programa. Ajá, bien. Bueno, está oculto entonces. Todavía eso no lo transparenté todavía. Bien, está pero no está. ¿Vieron? El aula tiene esa posibilidad, nos da esa posibilidad a los docentes, las docentes, en que esté, pero está oculto para ustedes. Entonces, una vez que hablemos acá, que acordemos, que ustedes sepan, ¡pic!, va a aparecer así, ¡pic!, mágicamente. ¿Sí? Bien, entonces, primer texto, ¿sí? Se llama La didáctica general en la formación docente actual. Es un texto, un artículo en realidad, ¿sí? Un artículo de esta autora llamada Andrea Alió, que es profesora de didáctica general en la UBA, ¿sí? En la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Sí? En estos momentos, en estos procesos momentos, ella es profe de esta materia, ¿sí? En los profesorados que hay en la UBA, ¿sí? Es una referente y una autora contemporánea, así que me parece que es importante conocer material de ella, y me parece que es como uno de los textos que invita a ingresar a este mundo de la didáctica, ¿sí? Bueno, es un artículo, les decía, que salió en una revista llamada Novedades Educativas, ¿sí? Es una revista de educación, a ver si ven ahí, está medio oscuro, que salió en el año 2016, o sea que es bastante actual, ¿sí? Pre-pandemia, ¿no? Pre-pandemia, así que igual hay cosas que dice que parece que sabía que iba a pasar algo, ¿no? Parecía que ya estaba haciendo futurología Andrea, pero bueno, no. Debería escribir este mismo artículo, pero versión pandemia, versión pandémica, a ver si sigue pensando lo mismo. Bien, entonces, este es el primer texto que vamos a leer. Hay una guía de lectura, ¿sí? Una guía de lectura que aborda los puntos más importantes, ¿sí? Y los puntos más importantes tienen que ver con los puntos en los cuales está dividido este texto, ¿sí? Primero hay una cuestión de una descripción o una caracterización de lo que es la escuela hoy, dice ella, pero la escuela hoy era en el 2016. Esto así como con pinzas tienen que tomarlo, ¿sí? Ella habla de la escuela hoy, de la situación actual de la escuela, pero esto en el 2016, así que eso tengámoslo en cuenta. ¿Sí? Hay cosas que estuvimos aprendiendo que obviamente ella no los aborda, ¿no? Bien. Después otro de los puntos más importantes es esto de que, ¿qué es enseñar hoy? ¿No? Porque plantea toda una situación de las escuelas con una serie de características que tiene que ver con, dice, la pérdida de confianza en ciertas instituciones, ¿sí? De certezas en las instituciones, de legitimidad del saber docente, esta cuestión del avance de las tecnologías, cómo va, de alguna manera, tiene influencia en lo que es la escuela, ¿no? Cómo ingresa de alguna manera esto de la tecnología en la escuela, cómo va afectando, ¿no? Esta cuestión de las estructuras familiares, cómo también fueron modificándose, hablamos de nuevas parentalidades, nuevas familias, de diversidad de familias donde ya no es mamá, papá,
y los hijitos, las hijitas. No, hay toda una estructura familiar que fue cambiando, ¿sí? Que fue cambiando, que tiene que ver con un avance de la sociedad misma, de la cultura, ¿no? Bueno, toda esta serie de cambios va afectando a la escuela, ¿no? Entonces, por lo tanto, se pone a analizar cómo es que va afectando a la enseñanza, digamos, ¿no? Todo lo que le van sucediendo a los docentes, a las docentes, frente a esta situación tan compleja, que de alguna manera revela como una pérdida de confianza y de certeza que antes sí tenían las instituciones, ¿sí? No solamente habla de la escuela, sino también, por ejemplo, de la familia como institución, ¿no? Esta pérdida de alianza, ¿no?, tradicional que era entre la familia y la escuela. Esa confianza que se le tenía al docente, ¿no?, al maestro, la palabra del maestro valía muchísimo. Bueno, ahora, dice ella, no valdría tanto, por lo menos se desconfía mucho de su palabra, o está esto de la sospecha de lo que sabe o no sabe, ¿no? Siempre, esto lo vamos a ver en general en otros textos también, esta cuestión de cómo nos ponen bajo sospecha. La tarea docente todo el tiempo está bajo sospecha, y cualquier persona de este país opina sobre la tarea docente como si fuera algo muy sencillo, pero vamos a ver que no lo es, ¿sí? Bien, entonces... Que muchos se dieron cuenta, perdón, que muchos se dieron cuenta ahora en pandemia que no es tan fácil. No, es que no. No a ver, es complejo como cualquier profesión, ¿no? ¿Por qué debería ser fácil, ¿no? ¿Por qué debería ser sencillo? Emanuel, ¿querés decir algo? Sí, en muchos casos, yo soy docente. Sí, idóneo. te escucho muy En bajito. muchos casos, a ver, capaz que es el cable. ¿Ahí A se ver. escucha mejor? A ver, un poquito más. Estoy A sorda ver, sí, ya. por ahí es el cablecito. Ahí te escucho. Yo soy docente, soy profesor idóneo, y es verdad, hay muchos padres, muchas familias, ya no se habla más de papá y mamá. Antes se mandaba una notita como señores padres y se daba la información. Ahora es familias, 2 puntos, y se da la información. Ajá. Lo de la pandemia, lo que decía la compañera también, es verdad, había muchas familias que decían, era volver a recordar cosas, aprender cosas que nunca aprendí. ¿Sí? Bueno, el tema cuando tienen que volver a estudiar en la casa, los chicos, y eso, bueno, eso es real también. Muchas familias tuvieron que aprender cosas que no sabían por diferentes cuestiones, y otras volver a retomar enseñanza que habían olvidado de primaria, que seguramente nos pasa a todos. Eso es real. Sí, por eso digo... Yo también, a ver, yo Lilian, también después... siento que se le delega demasiadas cosas que no les corresponde a los profesores, y al tener ahora a los chicos en casa, siento que también se ve esa brecha que siempre se tuvo, porque yo lo veía que tocaban en la orquesta municipal allá en Villa, y siempre había gente que, o sea, le dejaba a los chicos todo el día a la gente de la orquesta, como si fuera no sé, viste, como si fueran las niñeras, y en realidad muchos no querían estar ahí, pero se les delegaba las responsabilidades a otras personas. Y era muy feo verlo, pero se repetía todo el tiempo esa situación. Igual tengamos en cuenta, y hacemos un paréntesis, que estamos hablando de la situación pandémica. El texto no aborda la situación pandémica 2016. Tengan en cuenta este dato, ¿sí? Siempre hay que hacer este ejercicio de buscar en qué momento se escribe eso que se está leyendo, ¿sí? ¿Quién es esa persona que está escribiendo? ¿Desde dónde escribe? ¿Desde dónde dice lo que dice? ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta, ¿no?, el contexto sociocultural en el cual surge un texto, ¿sí? Entonces estamos hablando del 2016. Es súper rico todo lo que están diciendo, pero tengan en cuenta que Andrea no sabía, nadie sabía en el 2016 que iba a haber una pandemia mundial, ¿sí? ¿Alguien más quería decir algo? Sí, ¿Puede ser? yo quería decir que esto que habla de que las instituciones anteriormente, las instituciones de educación, de salud, tenían un rol de autoridad per se, que hoy en día creo que se las discute desde su concepción y a quienes la integran y quienes
ejecutan estas prácticas educativas, Ujú, ¿no? O de prestación de un servicio. ujú, Y bueno, esto que decías de la circulación de información, la variabilidad en la información, en la complejización de algunas disciplinas, ujú. hace que se le exija no solo desde la cuestión académica, sino también de la experiencia, ¿no? Ujú. Va un poco lo que pude leer hasta ahora del texto. Bien, bien, buenísimo. Bueno, hay palabras que aparecen en esto que están comentando, tiene que ver con esto de que a la escuela está sobredemandada y al mismo tiempo subdotada, dice la autora, ¿sí? Ya van a ir a ver, porque tampoco quiero adelantar demasiado, sino las cuestiones generales, cosa de que después ustedes se puedan encontrar en el texto, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver con esto, de todo lo que se le pide a la escuela que resuelva y que se van sumando cada vez más funciones, y que de alguna manera se empieza como a perder, bueno, ¿cuál es la esencia de la escuela? ¿Para qué sirve la escuela? ¿Para qué está? Si es que sirve para algo, sirve. Si yo hablo en términos de utilidad, tengo como una concepción bastante utilitarista, capitalista, de mercado de lo que es la educación, ¿no? Y eso se puede discutir y creo que genera un debate, pero bueno, ahora no nos vamos a meter en eso. Pero digo, ¿cuál es la función de la escuela? ¿Para qué está la escuela? ¿Para qué estaba la escuela en el 2016 cuando Andrea plantea esto? ¿Y para qué está la escuela ahora? ¿Cuál es la función de la escuela en este momento? Por ejemplo, cuando no va a haber presencialidad por un tiempo ahora, nuevamente. Bueno, ¿cómo se sostienen los lazos pedagógicos, ¿no? A través de las pantallas. ¿Cómo es esta búsqueda de algunos docentes de mantener justamente ese vínculo pedagógico, ¿no? Y que de alguna manera tenga que trascender las pantallas, porque el vínculo se construye, ¿no? Y lleva tiempo, y es un proceso, no es algo automático, ¿no? Para aprender uno tiene que confiar en esa persona que viene a enseñarme, ¿no? Bien, otra de las cosas que está relacionado con esto que estamos diciendo, una situación de cambios constantes, complejos, que de alguna manera afecta la tarea docente, la creencia o la confianza en la tarea docente, de alguna manera también afecta lo que es el sistema formador. Por eso me interesa este texto, porque habla de la formación docente, ¿sí? Cuando nos adelantemos a los últimos puntos del texto, habla de cuál sería el aporte de la didáctica general para la formación docente, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, esos serían como los grandes temas, ¿sí? La situación de la escuela hoy, 2016, la situación de la tarea docente, con todo lo que estamos diciendo, y el desafío que tiene el sistema formador, ¿sí? Por ejemplo, la Escuela Superior de Música como sistema formador de docentes, ¿sí? ¿Y qué viene a aportar o qué trae de importante, de rico, la didáctica general, ¿sí? Que tiene que ver con una de las preguntas que yo había hecho, creo que el primer encuentro, de ¿por qué didáctica general en una escuela superior de música? ¿Por qué es importante aprender de didáctica general si voy a ser profe? Y encima voy a ser profe de música. Bueno, todo eso lo vamos a ir como descubriendo a medida que vayamos acercándonos a los textos, ¿sí? A este y a otros más. Hago una pausa y pregunto si alguien tiene alguna consulta, algo, porque acaban escribiendo como muy rápido y no llego a leer todo. Pongan su nombre los que se fueron sumando ahora, por favor, así queda un registro, y de paso tomo un poco de agua porque si no... Profe, Sí, yo hace un par de días me uní al grupo y me estaba fijando y yo no lo tengo ese texto, por eso no claro, lo he porque visto. sí, bien. Si lo Bueno, puedes tener después, joya. dale. No, lo que estaba, porque hoy justo leí, Ujú. creo que fue de pedagogía, que hablaba de lo que era religión, un texto así que era chiquito y le di una leída, y encaja en esto un poco también. Ujú. Eh, que también es un tema cultural, ¿no? El tema de, porque antes la escuela se la usó para evangelizar, Ujú. ¿no? ¿Y qué pasó? Había que convencer a las masas Exacto, y ponerle un instrumento de control que era la religión. exacto. Entonces, todo eso hoy se cuestiona Ujú. y se dio vuelta todo ese concepto. Entonces, por eso esa desconfianza, porque antes yo me acuerdo cuando, qué sé yo soy mucho más viejo que la mayoría, y antes yo me acuerdo que si te lo dijo la señorita,
está bien, por algo te lo está diciendo, o sea, y ahora se cuestiona, ¿qué te retó? Bueno, voy a hablar con la señorita, con la profe, con quien sea, y es como que queda en un lugar de debilidad constante y de desconfianza. O sea, antes el profe era en ese atril alto como de poder sobre el nivel de los chicos, o sea, cómo estaba concebida la educación, que era siéntense, escuchen y cállense, es lo que Sí. yo digo. Y ahora Sí. es un ida y vuelta constante, son todas preguntas, ¿y por qué me decís esto? Entonces, eso también fue lo que cambió. Hubo un cambio cultural, la sociedad en general cuestiona todo, todos desconfiamos, ya la tecnología te hace desconfiar, los medios, qué sé yo, los medios son muy potentes también. Entonces, si vos ves una noticia que dice, no sé, maestra abusó de tal chico, y todos entran en ese, o maestro, ¿no? Todos entran en esa misma bolsa, y ahí es como que se pierde el concepto, ¿no? Y el docente es un empleado más del sistema y se cuestiona todo. Y ni hablar la ideología política por ahí de los adultos, ¿no? Con los chicos, y ahí también hay un debate constante con eso, y yo creo que la educación se politizó demasiado y en exceso, para mi modo de verlo. Y como que se dejó de lado a qué vamos a la escuela, ¿no? Ese es el tema también. Y ahí está el debate, que está bueno, pero yo creo que está bueno el debate cuando es sin fanatismo y si es objetivo, porque en el debate supuestamente está la construcción, en un ida y vuelta llegar a algo, a un nuevo pensamiento. Bien, dijiste un montón, ahí surgieron un montón de temas. Esta materia es prima hermana de la pedagogía. Pedagogía y didáctica van como muy de la mano, y en algunos puntos tenemos puntos de encuentro, ¿sí? Hay cuestiones de educación que vamos a hablar acá, pero digamos, lo que nos va a guiar acá es la cuestión de la enseñanza y el aprendizaje, que de alguna manera obviamente tiene que ver con la educación. Y bueno, después vamos a ir desmenuzando todo lo que vos fuiste contando, Gastón. En algunas cosas puedo estar de acuerdo, en otras no tanto, y espero, digo, estaría buenísimo que uno también empiece como a confrontar lo que uno va pensando, ¿no? Con lo que van diciendo otros autores, ¿no? A ver si uno está de acuerdo, ¿no? Con lo que va mostrando, lo que va contando, lo que va analizando, ¿no? La idea obviamente es generar debate, porque hay muchos temas que van a generar debate, siempre obviamente con respeto, ¿no? Hacia las diferencias en cuanto a los pensamientos. Pero bueno, nombraste muchas cosas que vamos a ir viendo en el transcurso. Si algo de lo que vos contabas tiene que ver con la historia de cómo se instalaron las escuelas, ¿no? El sistema educativo, el origen del sistema educativo, que eso es muy, muy tema específico de la pedagogía, ¿sí? Donde el Estado y la Iglesia fueron como los progenitores de la escuela moderna. Pero todo eso lo van a ver en pedagogía, así que yo ahí no me voy a meter demasiado, porque lo van a ver en pedagogía. Seguramente es el texto de Axel Rivas, que habla de las 4 revoluciones, porque uno de los autores que habla sobre eso es Axel Rivas. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿Preguntar? ¿Decir? ¿Consultar? ¿No? No, yo solo iba a decir que también el tema de la educación y el tema de que, no sé cómo se dice, politizaron mucho el tema de la educación, depende de dónde lo mires, desde qué experiencia tuviste, y depende en qué situación pasó, porque no sé, para mí es diferente, es como leer una misma historia de diferentes autores. Cada uno va a tener su punto de vista y te puede parecer que la de él está bien y la de él también, pero las dos son diferentes. No sé cómo decirlo, como que me enredé demasiado, pero como que es muy así, es muy entreverado todo esto, porque no es lo mismo la educación que yo tuve hace 20 años que la que estoy viendo ahora que tuvieron mis nenes, por ejemplo. No es lo mismo.
y la que veo ahora en la escuela primaria a lo que vi hace 20 años también en la escuela primaria. Como que todo va cambiando, evolucionando, y no es lo mismo una maestra antes que agarraba una regla y te equivocabas o decías algo y los dedos, a las maestras de ahora. No todas obviamente piensan igual, no todas obviamente son iguales, porque las personas no somos iguales, pero como que va evolucionando, cambiando, y se está tratando de cambiar este tema de cómo enseñar, porque cada vez con el tiempo como que se va, nos vamos preguntando cómo y por qué, y así va cambiando todo. Creo que me entreveré demasiado, ¿no? No, está muy bien, está muy bien. Sabrina levantó la mano. Hola, ¿cómo están? Hola. Yo ahí con lo que dice ella, entras a ver las diferencias de las educaciones, como que existe la educación de la casa, que es que la tenés de chica, cómo te enseñan a respetar, a hablar, y después está la educación académica en la escuela, que por ejemplo yo veo que ese es el problema hoy en día. Hay muchos papás que creen que yendo a la escuela también los educan con el respeto y esas cosas, que no es así. Nosotros antes, una maestra cuando molestabas en la clase, se encargaba de, no sé, de aconsejarte o sacarte afuera y decirte por qué interrumpís su clase, o tratar de buscar la manera de enseñarte en sí. Y ahora ya no es así. Ahora molestás en la clase y andate afuera y perdés la clase. Cambiaron mucho esas cosas también, veo yo, en la educación. Antes los profesores se preocupaban más, como se ponían el rol de padres, y ahora no. Ahora ya es como profesor y profesor. No hay tanta pedagogía en esa parte, ahora veo yo, ¿no? En las instituciones de ahora. Sebastián, ¿querés decir algo? ¿También levantaste la mano? Sí, que una de las grandes diferencias de Se escucha muy bajito. Sí. Ay, no se te escucha. Hola. Ahí sí. Que una de las grandes diferencias que yo noté en el transcurso de la evolución en las escuelas es las herramientas que se tenía antes como docentes, particularmente hablando de música, ¿no? Que yo no recuerdo que haya tenido buenos profes de música en la infancia, por ejemplo. Y eso es uno de los motivos por lo que yo, como objetivo en la carrera, tenía el poder empezar a dar clases, poder dejar una marca, algo que diga, me gustó las clases de música de la primaria, del jardín o de la secundaria, lo que fuera, ¿no? Pero también después, mirando un poco más profundo, antes, por ahí los únicos recursos que habían era un cassette de María Elena Walsh, no sé, y tener el instrumento y arreglarte con eso. Ahora estás a un clic de miles de posibilidades. Y como que eso también, de alguna forma, nos da un montón de herramientas que antes no tenía, y como que podemos aprovechar mucho más también la didáctica en general, ¿no? Por ahí no dependía tanto de si el profe era buen profe o mal profe en sí, sino también el contexto que rodeaba eso en esa época también, ¿no? Como para poder hacer una diferencia, digamos, ¿no? Bien. Una cosa, antes de darle la palabra a Silvina, menos de un minuto se va a cortar. Vamos a tener que volver a unirnos, así escuchamos lo que tiene la compañera para contar, y de alguna manera empezamos como a cerrar, ¿sí? ¿Esta clase? ¿Volvemos entonces? 35, por favor, no se me pierda ninguno o ninguna. ¿Mismo código? El mismo, exactamente el mismo. Ahí volvemos.